El tema de hoy, hermanos, se llama, tiene como título, ¿sabes pedir a Dios? Usted sabe pedirle a Dios. ¿Por qué muchas oraciones no le son contestadas? Entonces vamos a comenzar con un versículo que es muy conocido y voy a suplicarle que nos pongamos en pie, hermanos, para leerlo con reverencia. Este versículo dice así al leer la palabra del Señor, Santiago capítulo 4 versículo 3, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Lo voy a leer de nuevo. Santiago capítulo 4 versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Padre, gracias por esta enseñanza, Señor, por este versículo. Señor, gracias por la carta del apóstol Santiago. Padre, ayúdenos con su espíritu, Señor. Padre, que nuestra mente, que nuestro corazón, Padre, esté dócil, Señor, y que podamos aprendamos a discernir, Señor, lo que necesita nuestra vida. Ayúdenos, Padre, en este tema de la oración. Bendiga a mis hermanos y que cada uno recibamos de acuerdo a la necesidad en cada uno de los casos, Señor, en el hogar, en el trabajo, en la vida privada de cada uno. Señor, así como cuando su espíritu vino allá en la iglesia primitiva, Señor, y las lenguas cayeron de acuerdo a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento y vamos a entrar en el tema. Bueno, leí el versículo y no lo mostré en la pantalla, pero ahí está, hermanos. Eso fue lo que yo leí. Bueno, muchas veces, hermanos, hace un tiempo por aquí, platicando con una persona, me decía, lo que pasa, me dice, es que yo estoy enojado con Dios. Yo estoy enojado con Dios porque le pedí y me dijo que es lo que había pedido y no me lo ha concedido. Y yo me quedé, no supe qué decir, porque qué terrible, hermanos, qué soberbia de alguien que se imagina que Dios es como ese genio que está en los cuentos, ¿verdad? De que aparece y que está con una libretita para anotar los 3 deseos. Dios no es eso. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Es el que nos ha dado vida a usted y a mí. Es el que vino a rescatarnos de las tinieblas en las que nos dejó la desobediencia de Adán. Él, ese Dios, es al que le clamamos. Y Él es el soberano. Él está por sobre todas las cosas. ¿Quiénes somos nosotros para decir una expresión como esa que yo escuché de esa persona? Que dijo, yo estoy enojado con Dios porque no me ha hecho lo que yo le pedí. Y de ahí, no. Justo lo que dice el apóstol Santiago: pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Ahora, quiero ponerle ahí algunos versículos que van a servir de base para lo que vamos a meditar, a tratar de sacar una buena conclusión esta mañana. Bueno, el primero era este. El segundo, hermanos, le voy a poner ahí en primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14. Estos versículos usted seguro que ya los ha escuchado. Y dice el apóstol Juan: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Es decir, es algo parecido a lo que decía el apóstol Santiago. El apóstol Santiago dice que no recibimos porque pedimos por nuestros deleites. Por ejemplo, fíjese que la vez pasada, bueno, yo en una empresa que de un cliente, ¿verdad? Estaba el partido del Barça y el Real Madrid, ¿verdad? Estaban ahí viendo el partido. Yo llegué y, bueno, hice mi trabajo, etc. Pero yo ahí escuchaba, hermano, que los de un bando y los del otro, primero Dios que gane el Barça. Y el otro, primero Dios que gane el Real Madrid. Y imagínense qué complicado para Dios. Puro vanidad, puras cosas necias, cosas. Dios, qué mal. ¿Quién se va a meter en eso? Para nada, si no a Él no lo glorifica. Y Dios hace y concede aquello que a Él glorifica. Voy a ponerle este siguiente versículo. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. 9:31. Y dice así. Dice, vean lo que dice. Y sabemos que Dios no oye, escuchen bien esto. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjense que en un principio, cuando yo le puse atención a este versículo, yo decía, qué drástico es Dios. Pero al entrar, al ir meditando, hermanos, yo encontré y lo veo de esta manera. Yo se lo voy a plantear, usted considere ahí la forma en que usted va a pensar. Yo considero que hay tres niveles de ¿cómo digamos? Atención que Dios da a una oración, a las peticiones humanas. Uno es el más abajo, digamos, es aquel que conociendo de Dios no le quiere obedecer, está de rebelde. A él no lo va a escuchar porque deliberadamente está en rebeldía. Aquel que anda de borracho y dice, ya me va a pasar y voy a ir a la iglesia y voy a pedir perdón. Hermanos, ese está de rebelde. Está en rebeldía deliberada, es decir, a propósito lo está haciendo para satisfacer sus deseos, y él piensa, ese borrachín o esa persona que se droga o que anda en sexo libre, lo que sea, piensa que Dios va a estar sujeto esperándolo ahí. No, hermanos, Dios es Dios. Él es Él es el que merece todo mi respeto y su respeto. Es Dios. El otro nivel, hermanos, es, bueno, como le mencioné, ¿verdad? Es como yo me lo imagino, es que está aquel pecador, quizá muchos son nuestros hijos, que no quieren, es decir, que no están a los pies de Dios porque no han escuchado bien la palabra, que la desconocen, pero en el momento de la angustia, por costumbre o por el decir nada más, buscan a Dios. Yo creo que Dios a ellos sí los escucha porque los quiere para ayudarlos para buscar arrepentimiento en sus vidas. Y la prueba, hermanos, en esto es que cuando Jesús vino a esta tierra, allá en Israel, él, en la mayoría de los casos, él iba y encontraba o le llevaban personas enfermas, y él lo primero que hacía es decir, tus pecados te son perdonados, y después los sanaba. Porque a Dios, él no quiere el show de que se levantó, ¿verdad? Ya está sano. No, él quiere el alma, quiere la salvación, como dice en 2 de Pedro. Dios anhela que todos los hombres y mujeres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Entonces él busca
primero salvar el alma y después ayudar. Ahora, considerando estos 3 versículos, hermanos, entonces encontramos que muchas oraciones, yo le voy a contar que yo tenía mi papá, cuando yo estaba quizás de unos 12 años, 10 años, por ahí, mi papá tomaba mucho licor, no, ya no, ¿verdad? Sigue vivo, pero ya no toma, gracias al Señor. Ahora él es creyente. Y en aquellos días, hermanos, cuando yo andaba ahí, andábamos con mis amigos de la colonia y mis hermanas, llegaban un tío, ¿verdad? Tíos de él y tíos míos también, es decir, tíos de segundo grado míos, que también llegaban en el chupín, ¿verdad? Entonces, ¿y sabe qué decía yo? Yo bien me acuerdo, primero yo que pongan burro porque me dan dinero. Eso decía yo, imagínense. Y cree que Dios estaría escuchando esa oración. En absoluto. Bueno, ignorante yo, totalmente ignorante, pero es un ejemplo de que algunas veces hacemos oraciones egoístas, que hacemos oraciones que para que se satisfagan los deseos de la carne. Eso Dios no lo va a conceder. O sea, la Biblia es clara en eso. Y alguien pudiera decir, no, lo que pasa es que Dios sería injusto o Dios tiene preferencias. Pues le voy a leer lo que dice Salmos 34:15. Vean lo que ve ahí en su Biblia o en pantalla lo que dice Salmos 34:15. Dice así. Fíjese bien lo que dice. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos, hermanos? Todos aquellos que han sido justificados por Cristo Jesús. No es el que yo diga, yo soy bueno. Yo antes así decía. Antes de recibir a Cristo en mi corazón, yo decía, claro, para que yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no lo hago lo otro, no lo otro. Yo soy bueno, si no le hago nada, no le hago mal a nadie. Pero yo no conocía la Biblia. Yo me creía bueno. Hoy cuando conozco la Biblia, o desde que comencé a leer la Biblia, cuando acepté al Señor, yo ya iba con el pensamiento transformado, porque me doy cuenta de que andaba totalmente en tinieblas. Entonces, el justo es aquel que el Señor Jesús a través de la obra que Él hizo, nos ha justificado. Entonces, dice el versículo 30, Salmos 34:15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si hay preferencia, Dios, yo me imagino, como les he dicho algunas veces, ¿verdad? Que yo en el tema de la oración me imagino que yo estoy haciendo cola, ¿verdad? Allá está Dios. Bueno, Dios no es así, pero yo me lo imagino así. Allá está el Señor en su trono y hay un montón de personas aquí y yo estoy haciendo mi cola. Y yo muchas veces le digo al Señor, Señor, ayúdele a aquel, ¿verdad? Para que camine la cola, ayúdele a aquel que está allá, para que camine, intercediendo por aquellos, para que la cola vaya avanzando y llegue mi turno más luego. Así me lo imagino yo, hermanos, que el Señor tiene esas preferencias y quiere ayudarnos, y Él atiende el clamor de los justos antes o más pronto, ¿verdad? Porque el justo, hermanos, se ha convertido en hijo adoptado de Dios. Por lo tanto, tiene preferencia. Es como que usted en su casa, hermanos, tiene a su hijo o a su hija y está el hijo del vecino. Hermano, le vamos a compartir, sí, pero yo veo que siempre primero los hijos, pues, ¿verdad? Sucede. En primera carta de Pedro, del apóstol Pedro,
capítulo 3, versículo 12, que se basa también en este versículo de Salmos. Pedro lo plantea de esta manera. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Y dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ok, estamos tratando de comprender este tema de que Dios de verdad atiende el llamado de los que quieren hacer la voluntad de Él, los que respetan a Dios, los que honran a Dios, los que buscamos o buscan a Dios. Entonces, ¿cómo son las oraciones nuestras? La suya y la mía. Y le voy a poner un par de ejemplos, un par de versículos antes de concluir, de oraciones que sí fueron contestadas, hermano. Voy a ponerle aquí en primer libro de Samuel. Esta historia usted ya la conoce, este párrafo de la Biblia, capítulo 1, versículo 10. Permítame, capítulo 1, versículo 10. Está hablando de Ana, la mamá de Samuel, del profeta Samuel. Y ella orando, bueno, no sé si usted conoce el contexto. Ella era esposa de Elcana. Elcana era un hombre, un judío, que cada año iba al templo, como todos los judíos, pero él tenía dos esposas. Tenía a Penina y tenía a Ana. Penina le había dado hijos, pero Ana era estéril. Ahora, en aquellos días, que la población del mundo era muy pequeña, se daba eso, de que los hombres buscaban hijos, muchos hijos, porque era mano de obra. Era para que ayudaran a sembrar, cuando crecieran, ayudaran ahí con los animales. Entonces, una mujer que no tenía hijos se sentía como, no sé, complicado, ¿verdad? Pero Ana oraba a Dios porque quería darle hijos a su esposo. Y ella estaba angustiada en su alma. Y dice en Samuel 1:10, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, lo que está ahí en pantalla. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 11. E hizo voto, fíjese bien esa palabra, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. A mí me llama en esta oración de Ana, y yo lo tomo como ejemplo, hermanos, dos cosas. Uno, que ella hizo un voto. ¿Qué es un voto? Mucha gente habla de hacer pactos con Dios. Hermanos, eso de los pactos yo le tengo mucho temor. Porque pacto, hermanos, es algo que es como un contrato que uno hace con un notario. Eso se tiene que cumplir. Es ley. En cambio, un voto, hermanos, un voto es algo que yo le ofrezco al Señor, ¿verdad? Yo, René Rodríguez, voy y le digo: Señor, me voy a esforzar y voy a hacer esto. Voy y me esfuerzo para hacerlo. Ana hizo un voto, dice acá. Eso es un primer punto. El segundo punto que yo noto acá, hermanos, es que Ana no se lo exigió al Señor. No se lo exige. O sea, no es como muchas veces nosotros le decimos al Señor: dame, Señor, necesito, Señor. No, dice aquí: si te dignares. O sea, le está dando la potestad a Dios, se la está dando a Él.
si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré. Ahí ya es el compromiso de ella, un compromiso de la persona. Lo dedicaré. Eso es importante, hermano, porque esta oración de Ana es con humildad. Ahí no hay soberbia. Ella se sentía angustiada. Ella estaba seguramente, no sé, Penina se burlaba de ella porque no podía dar a luz. Sin embargo, el Cana le dice que él ama a Ana, ¿verdad? Porque estaba enamorada de ella, pero no le podía dar hijos. Bueno, más adelante en el contexto habla de que Ana, Dios le concedió. Dios le concedió, creo que esto está en el 19. Voy a buscar el 19 rapidito para que lo podamos. ¿Quiero ver? Aquí está. Bueno, Dios le concedió y Ana cumplió. Dice en 1 Samuel 1:20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, o sea, Dios le concedió su deseo, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ana cumplió. Y ahí esa es parte de saberle pedir a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, ¿verdad? Como dice Santiago, ¿verdad? Para los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Señor, Padre, que yo pueda tener $100. Un ejemplo absurdo, ¿verdad? Que pueda tener $100 para comprar, qué sé yo, comprar un par de zapatos. A lo mejor sí necesita los zapatos, pero no hay manera de pedirlo, ¿verdad? No hay manera. Hay formas. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero lo que no quiero perder la línea, hermanos, es que cuando usted y yo levantemos una oración al Señor, nosotros lo hagamos con humildad, porque Él es Dios. Comenzando con eso, porque Él es Dios. Él no es nuestro siervo, Él no es nuestro toma pedidos, Él no es, y en la misericordia de Él, y si nos conviene a nosotros, lo va a conceder. Si no, no. Entonces, quizá por eso muchas oraciones que recibimos no nos llegan. No llegan a nosotros. Bueno, quería ponerle el ejemplo, hermanos, de Moisés. También, antes de regresar a mi tema aquí en mi bosquejo. Voy a ponerle Éxodo, rapidito aquí, Éxodo capítulo 33, versículo 16. Versículo 16. Dice: permítame, es el 15. Y Moisés, bueno, el contexto es que Dios mandó a Moisés que guíe a su pueblo, que lo lleve por el desierto, después de que el pueblo renegó y fue castigado a pasar 40 años en el desierto porque dudaron de la palabra de Dios. Bueno, ahí hay una manipulación de 10 hombres, en fin, es un tema. Pero cuando ya iba, Moisés le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esa fue la oración de Moisés. Señor, yo me voy a hacer cargo de tu pueblo, pero
te pido que vayas conmigo, que me acompañes, que no me dejes solo. Y en el 16 dice, ¿y en qué se conocerá aquí que ha llegado gracia a tus ojos, que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Es decir, ¿cómo nosotros vamos quiero ver, usted y yo como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, cómo vamos a mostrar o a evidenciar que sea evidente que Dios está con nosotros? ¿Cómo, comparado con los demás, cómo se va a diferenciar eso? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. En el versículo 19 dice, Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. El Señor le está diciendo, Moisés pidió que Dios le acompañara. Esa fue la petición. Y a Dios le agradó lo que Moisés le pidió, porque no es que iba a hacer una tarea con las fuerzas de Moisés, sino que le dijo, mira, está bien, yo lo hago, pero ayúdame, ve con nosotros. Se ajustó a la voluntad de Dios. Bien, hoy vuelvo a lo que veníamos platicando de que para que nuestra oración sea escuchada, pues hablemos con amistad y que Dios está atento a la oración de los justos. Y dice en Lucas capítulo 18, dice así. Vamos a ver cómo debe ser. Capítulo 18, versículo 13. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta es una historia que Jesús contó, hermanos, cuando un fariseo llegó al templo y dijo, Señor, te agradezco porque no soy igual que aquel. O sea, con soberbia se presentó al Señor, mas el publicano dijo, estando de lejos, en la puerta quizá, no quería ni levantar sus ojos, dice acá el versículo 13, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo que él fue justificado, no la oración del fariseo, porque llegó con humildad delante del Señor, reconociendo que somos pecadores. Y para ir terminando, hermanos, quiero ponerle Isaías. Y yo le muestro los versículos, hermanos, porque yo quiero que usted vea que esto es bíblico, que es la Biblia la que está reflejando. Dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor quiere ayudarnos.
El Señor quiere ayudarnos. Cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció, él se dio cuenta que estaba desnudo, se tapó con unas hojas, igual que a Eva, y cuando escuchó que Dios venía una vez más a platicar con él, se escondió. Y Dios ya sabía, él ya lo sabía, pero le dijo, mira, y Adán, ¿dónde estás? Le dice Adán, lo que pasa es que oí que venías y me escondí porque me dio vergüenza, pues estoy desnudo. Y Dios no es que lo comenzó a sacarle y darle cachetada, no. El Señor lo que hizo, lo confrontó, le dijo, mira, la verdad que me desobedeciste, hiciste lo que te dije que no hicieras, ¿verdad? Y vino Adán y le dijo, mira, la mujer que me diste. Y a la Eva dijo, mira, aquella me engañó, ¿verdad? Pero al final vemos en el versículo 18 del capítulo 3 de Génesis, dice que Dios mató unos animalitos, les quitó la piel y los cubrió. Los ayudó. Dios nos ayudó. Para eso es la oración. Dios quiere ayudarnos, pero hagámoslo como vimos al principio, buscando la voluntad del Señor. Si su oración, hermanos, hoy por hoy no ha sido contestada, examínela. Y piense y busque cómo presentarse usted al Señor, forma humilde. Si quiere comprometerse con Él, haga un voto y pídale de acuerdo a lo que Él busca, porque lo que leímos en Juan es que si nos apegamos a la voluntad de Dios, lo va a hacer. Eso ya es casi un hecho. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tema de la oración. Señor, muchas veces levantamos oraciones y clamor, Padre, y no hemos recibido porque, como dice el apóstol Santiago, lo hemos hecho mal. Señor, hemos pedido para nuestros propios deleites, para satisfacer la vanidad, satisfacer el egoísmo, la egolatría, satisfacer los deseos que no mundanos, que no edifican. Señor, en el nombre de Jesús le pedimos que usted nos ayude, Señor, y que aprendamos, Señor, que usted nos enseñe, nos induzca, nos lleve, Señor, por un camino de buscarlo a usted, Padre, con el fin de que nuestra vida cambie, nuestra alma cambie, que no importa. Sí importa el cuerpo, pero es más valioso que nuestra alma cambie. Ayúdenos a enfocarnos, Señor, en una oración que a usted le agrade. Señor, como la oración de Jabes. Señor, que él también dijo, si me ensanchares el territorio, si tú me bendijeras. Señor, con humildad, ayúdenos, Señor, a que de veras, Señor, podamos nosotros tener una mejor comunicación con usted. Padre, gracias porque usted escucha, dice su palabra, que usted escucha la oración de los justos, los que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos salvación. Padre, le pedimos que usted, Señor, mueva el corazón de alguna persona, Señor, que está en este lugar o que va a ver este video, Señor. Padre, que allí donde está, si alguien necesita, reconoce y se da cuenta que solo o sola no puede salir de esa forma de vivir, Señor, usted le muestre en su corazón, le ponga en su mente aceptar a Jesús. Que pueda cada persona, Señor, que aún no ha nacido de nuevo, que en esta oportunidad, Señor, pueda recibir a Jesús. Y ahí donde usted está, si le parece bien,
puede hacer una oración como esta. Señor Jesús, reconozco que no puedo más, que mi vida se ha complicado, que no tengo oportunidad, tengo problemas por todos lados, Señor, no puedo más. Reconozco que he pecado, que me he alejado, que he conocido las verdades de la Biblia, pero me he ido por el camino equivocado. Ahora, Señor, le pido que usted me rescate y me ayude. Y reconozco que Jesús vino a este mundo a pagar mi deuda. Reconozco que necesito de Jesús, que aunque sea habilidoso y tenga capacidades, que tenga dinero, casa, que tenga todas las cosas terrenales, pero mi alma está vacía. Sálveme, Jesús. Reconozco a Jesús como mi Salvador. Ayúdeme, Señor, a congregarme en un lugar donde se predique el Evangelio, la doctrina del Evangelio, que se predique el Evangelio de Jesucristo. Señor, gracias porque Jesús vino y me dio la oportunidad, me ha dado la oportunidad. Recíbame, Señor, y ayúdeme a cambiar.